Mi nombre es Concepción de Colméndez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Derecho, Campus 3, Extensión Tapachula. En este video voy a hablar sobre el juicio de amparo. El juicio de amparo, en la forma en la que lo conocemos en la actualidad, es producto de las luchas sociales, iniciadas por los grupos de presión, y se cristaliza tanto constitucional como legítimamente en el siglo XX. Cabe resaltar que México fue el primer país en donde inicia la historia del amparo. Es claro saber que antes de 1841 no existía una forma de debatir contra los actos de autoridad, ya que estos debían de ser acatados de manera obligatoria. Es así que en Yucatán surge una idea de producción a favor de los gobernantes. Manuel García Crescencio Rejón fue un jurista mexicano quien a través de sus aportaciones creó la figura que hoy en día conocemos como juicio de amparo, logrando posicionar esta figura jurídica el 31 de marzo de 1841 en la Constitución de Yucatán. El juicio de amparo es una instancia independiente a la cual se tiene que acudir solamente en casos especiales, ya que ésta protege cosas sumamente fuertes, las cuales son la base del Estado de Derecho mismo, o sea, que protege a la Constitución. El juicio de amparo es un medio jurídico para la defensa de la Constitución. Como bien sabemos, los derechos humanos, derechos por los cuales gozamos por el simple hecho de haber nacido, se encuentran plasmados en la Constitución. Así que cuando se dice que el amparo protege a la Constitución, automáticamente también está protegiendo a los derechos humanos. Se supone que cualquier acto de autoridad tiene que tener un perfecto apego a la Constitución. Esto quiere decir que si la Constitución reconoce y respeta nuestros derechos, se presume que la autoridad de cualquier tipo tendría que respetarlos también. Pero ¿qué pasa cuando esta autoridad no lo respeta? Bueno, cuando un acto de autoridad viola nuestros derechos, quien interviene es el juicio de amparo, ya que este nos va a proteger contra actos de autoridad que vulneren nuestros derechos. Pero el juicio de amparo no solamente nos va a proteger contra actos de autoridad, sino también contra normas y leyes que en su aplicación estén violando nuestros derechos fundamentales o derechos humanos. Existen dos tipos de amparo, el amparo indirecto y el amparo directo. Amparo indirecto. Para poder acudir a este juicio se tiene que ser titular de un derecho subjetivo, el cual se traduce como un interés jurídico individual o colectivo, los cuales son resueltos por juzgado de distritos o en otros casos por tribunales unitarios de circuito. Amparo directo. Para poder acudir a este medio solamente tienes que ser titular de un derecho subjetivo. Estos son resueltos por los tribunales colegiados de distritos o en algunos casos, por la relevancia del asunto, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ante quién se promueve el amparo? Bueno, en la ley de amparo, en la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el título primero, Reglas Generales, capítulo 1, disposiciones fundamentales, en su artículo 6 dice lo siguiente: el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción primera del artículo 5 de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por producto de su defensor o de cualquier persona en los que esta ley lo permita. En conclusión, puedo decir que la finalidad u objeto del juicio de amparo es anular, desaparecer todo aquel acto de autoridad que vulnere nuestros derechos.